Hola Shalom hermanos, hoy traigo un tema diferente al que siempre suelo hacer, que es más acerca de profecías, acerca de los últimos días. Quiero hablar sobre el pecado que se llevó el Mesías de todos nosotros para darnos la oportunidad de poder alcanzar la vida eterna y lo que significa y qué es lo que fue vencido cuando venció al pecado. En Pedro capítulo 2 dice, un versículo desde el 21 hasta el 26, dice, a estos han sido llamados, pues Yahshua HaMashiach también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo con el fin de que sigan sus huellas. Él no cometió el pecado, ni se encontró mentira en su boca. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que encomendaba al Padre que juzga justamente. Él mismo subiendo a la cruz cargó, o al madero, él mismo subiendo al madero, cargó con nuestros pecados, para que, muertos a nuestros pecados, empecemos una vida. Y por su llagas fueron ustedes sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas, que es el Mesías. Él entonces cargó el pecado de todos, aunque él no haya pecado hasta el día de su muerte, para poder destruir, al vencer el pecado, también la muerte. Y eso también explica en la palabra, como en Timoteo capítulo 1, versículo 10, 9 y 10, que dice, Él nos salvó y nos llamó para ser Kadosh, no como premiando méritos nuestros, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Yahshua HaMashiach desde la eternidad acaba de concretarse con la venida gloriosa del Mesías, nuestro Salvador, el que destruyó la muerte e hizo resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Acá dice, como en otras partes también, que destruyó a la muerte al vencer el pecado cuando muere y resucita. El pecado es la transgresión de las instrucciones del Eterno, el cual se introdujo la muerte cuando se cometió el pecado desde Bereshit, que es el Génesis al principio, cuando existía Adán y Eva. La paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos 6:23. Ahora lo leo. Y como leí recién y en otros pasajes dice que el Mesías, al morir sin pecado, venció el pecado y a la muerte. La destruyó la muerte. En el libro de Juan, capítulo 11, dice, versículo 25 en adelante, el Mesías dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive por la fe en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y se refiere a que, aunque muera físicamente, que para el Mesías era dormir, no morirá eternamente. Y a eso se refiere cuando venció la muerte, que en su totalidad será destruido al final cuando venga a juzgar a la tierra, porque recibió el dominio y la autoridad para hacerlo, cuando vence al pecado y a la muerte, que solo se prolonga un tiempo más, porque físicamente las personas siguen muriendo,
pero no eternamente. A eso se refiere, que cuando dice que aunque muera vivirá, y por la fe el que vive, el que cree en Él, vivirá y no morirá para siempre. Y eso significa en los últimos días, cuando venga a, a juzgar y a destruir la muerte por completo, y que sean resucitados todos los que creyeron en Él y no los injustos. Como en Daniel dice la resurrección, que algunos será para vida eterna y otros para destrucción del alma o muerte perpetua, que es la segunda muerte, se llama. Y entonces, al vencer el pecado, destruye la muerte, que será destruida por completo al final de los días, cuando venga a juzgar, cuando venga la venida del Mesías y el juicio del Eterno. Como dice en Apocalipsis capítulo 21, enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Y desde el principio, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, la que engañó a la mujer, diciéndole: es cierto que el Eterno ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín en el huerto del Edén. Y la mujer le respondió que podían comer de todos los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, y porque el Eterno ha dicho que no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen morirán. Bueno, la serpiente sedujo a la mujer para que lo hiciera, diciendo que de ninguna manera morirán, sino que el Eterno sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, y conocerán el bien y el mal. Eso es lo que la mentira que introdujo el maligno desde el comienzo, trayéndoles la muerte, tentándolos para que cometan el pecado de comer del fruto que no debían, y así trajeron la muerte. Desde que existe el pecado, la paga fue la muerte, y eso cambió cuando el Mesías vino. Al morir sin pecado, revirtió lo que era la paga del pecado, la muerte, porque murió sin ningún pecado. Entonces venció la muerte, la destruye. Como dice en Romanos capítulo 6, ahora en cambio ustedes han sido liberados del pecado y sirven al Eterno, ya están cosechando los frutos cuando crecen en santidad, y el final será la vida eterna, que es lo que decía antes, que el que cree en el Mesías, que es la vida y la resurrección, no morirá eternamente. Por una parte está el pecado, él nos paga con la muerte. Por eso es que la paga del pecado es la muerte, el cual venció el Mesías al morir sin ningún pecado. Por otra está el Eterno, él nos regala la vida eterna en Yahshua HaMashiach, o sea, por medio del Mesías, nuestro Señor. Antes de venir el Mesías a vencer a la muerte, no se podía vivir eternamente. Por eso el que cree en Él lo puede hacer, y que viva como Él enseñó. Y dice en Hebreos 3, así como todos compartimos la naturaleza de carne y sangre, el Mesías tuvo que hacerse como nosotros, de carne y sangre, y por su propia muerte quitarle el poder al que reinaba por medio de la muerte, que era el diablo o Satanás, y liberó a los hombres del temor a la muerte que tenía paralizados toda su vida. Desde que se introdujo la muerte por el pecado, desde el principio,
en el huerto del Edén, el que dominaba o reinaba por medio de la muerte era el maligno. Es el que tenía, digamos, potestad de la muerte en sí, no quien decida quién muere o quién no, porque eso lo determina el Eterno, quien da y quita la vida, dice. Pero sí que cuando nosotros moríamos por estar por causa del pecado, no teníamos la posibilidad de poder vivir eternamente, sino que el dominio y el que reinaba sobre la muerte era el maligno, el cual fue vencido cuando el Mesías, sin ningún pecado, vence a la muerte, resucitando y dándole la oportunidad al que siga sus pasos y crea en él, de también darle la vida eterna, aunque muera físicamente, que en sí es estar durmiendo para en los últimos días ser resucitados, algunos para vida eterna y otros para destrucción perpetua, o que es la segunda muerte, destrucción del alma. El que dominaba o reinaba era el maligno por medio de la muerte, el cual fue vencido. Asimismo también la muerte destruida será al final cuando el Mesías venga, mientras todos los que estén durmiendo, que hayan muerto físicamente, estarán esperando la resurrección a la vida eterna, como dice el que cree en el Mesías, que es la vida y la resurrección, no morirá eternamente. Y los que hayan muerto en él, siguiendo sus enseñanzas, y como dice en Corintios capítulo 15, que el Mesías resucitó de entre los muertos, Él es el primero y como las primicias de los que duermen. No dice de los que murieron, sino de los que están durmiendo, porque por un hombre trajo la muerte, que es Adán, y un hombre también trae la resurrección de los muertos, que es Yahshua HaMashiach. Y todos mueren por ser de Adán, y todos también recibirán la vida por ser de Yahshua HaMashiach. Por Adán, que fue introducida la muerte desde el pecado al principio, y luego por el Mesías podemos recibir la vida eterna, pero cada cual a su turno. Dice, en un primer tiempo el Mesías, luego el pueblo del Mesías, cuando Él los visite. Luego vendrá el fin, cuando Yahshua HaMashiach entregue al Padre el reino, después de haber destruido toda grandeza, dominio y poderío del enemigo. Porque Él tiene que reinar hasta que haya puesto bajo sus pies a todos sus enemigos. El último enemigo destruido será la muerte. Eso dice, que el último en ser destruido será la muerte por completo, que es la segunda muerte. Algunos serán resucitados para muerte perpetua y a otros para vida eterna. Como dice en Daniel 12, digo. Según dice la Escritura, el Eterno ha sometido todo bajo sus pies. De Yahshua HaMashiach le dio la autoridad para venir a juzgar a la tierra, porque Él fue el que venció la muerte y al que reinaba por medio de ella, que era el maligno. Entonces dándonos la oportunidad de vivir eternamente. Y la muerte ya no tiene poder sobre nadie que siga al Mesías y crea en Él, porque Él es la vida y la resurrección de la muerte, es la vida eterna. Y bueno, esa es la promesa, la esperanza más grande que tenemos los que creemos en el Mesías, que la muerte en sí no tiene potestad o autoridad sobre los que creemos en que Él resucitó de los muertos y vivamos
además de la fe, en hacer su voluntad, para así poder ganar la vida eterna y no morir eternamente, porque la muerte fue destruida al ser vencida por el Mesías, que murió sin pecado y fue resucitado de entre los muertos, quitándole el poder y dominio al que reinaba por medio de la misma muerte, que es el maligno. Al final de los días, algunos serán resucitados para vida eterna, como dije, y otros para destrucción de su alma, que es la muerte segunda y final, digamos. Pero bueno, no es tan simple todo. Sí tenemos la oportunidad de poder alcanzarlo por medio de Yahshua HaMashiach, si creemos y obedecemos lo que enseñó, vivamos lo que Él predicó, podemos vencer a la muerte como Él venció. Tenemos la oportunidad y bueno, eso es algo muy bueno. Como dice, quitó poder a la muerte y el temor de las personas que tenían sobre la misma, para darnos la oportunidad de creer y tener la esperanza de que podamos vivir eternamente, porque así como creemos que Él resucitó, también nosotros podemos hacerlo, si no todo lo que se haya enseñado y lo que haya hecho hubiera sido en vano si no creemos en la vida eterna. Así que, bueno, espero que les haya servido y espero poder seguir haciendo la voluntad del Padre, hablando de la palabra, siempre que disponga el poder hacerlo. Y hay muchos temas más para hablar. Y es en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta angustia y todo, creo algo muy importante hablar sobre la vida eterna. Bien, bueno, shalom.